Vamos. Bueno, bienvenidos al podcast de hoy, Entre Risas y Recuerdos Podcast. Hoy, como todas las semanas, tenemos un gran episodio muy especial. Hoy tengo el honor y el privilegio de contar con dos hermosas y extraordinarias mujeres en mi vida y en nuestra familia, quienes con sus vivencias y sabiduría nos llevarán a un viaje nostálgico por los años 50 en soledad. Nos acompañan Isabel y Ramona, dos hermanas hermosísimas, mis tías queridas, nacidas en una época donde las tradiciones y los valores y las historias en comunidad eran un pilar de la vida cotidiana. A través de sus relatos descubriremos cómo era crecer en esa pequeña localidad, las anécdotas más entrañables de su niñez y los cambios significativos que han sido vistos en estos años. Preparen sus corazones, abran sus oídos, estamos a punto de sumergirnos en un mar de recuerdos, emociones y lecciones de vida. Bueno, sin más preámbulo, bienvenida, tías queridas, un beso desde aquí, Isabel y Ramonita, bienvenidas a nuestro podcast. Ya te iba a aclarar, muchas gracias, ya te iba a aclarar, Manuel. Ramona es la yupata, Ramonita es la que tienes aquí. Bueno, gracias, Manuel. Mira, yo estaba esperando de verdad esta oportunidad, había dado un tiempito. Conmigo tendrás que hacer, antes de cerrar un poco completo, porque tienes un libro. Pero aprovechando la oportunidad que mi hermanita Chabela me vino a visitar desde Canadá, entonces acá en Miami, entonces, oye, vale, no vamos a perder la oportunidad que Manuel nos da. Tú dirás, tú arranca por donde arranca Berroterán, como decían en mi pueblo. Arranca, sí. Arranca Berroterán. Bueno, nosotros, como hemos iniciado este ciclo de histórico además para nosotros, porque yo siempre tuve esa inquietud, cómo eran esas vidas pasadas, las que ustedes vivieron, su niñez, cómo era la vida de los abuelos, pues quedó en simples recuerdos, pero ahora la tecnología nos da la posibilidad de que esto quede aquí grabado y dentro de 50 o 100 años van a ser vistas ustedes dos, hoy y nosotros, nuestras voces, como éramos. Entonces, la infancia en soledad es algo que a mí me llena de mucha inquietud. ¿Cómo era esa infancia? Porque ustedes tienen tantos recuerdos y quiero que empiecen, que esto va a ser un podcast histórico para mí, para la familia y para que quede aquí grabado, para sus nietos y los nietos de los nietos y alguien que no vamos a conocer, pero que ustedes hoy quiero que nos dejen aquí cómo eran esas calles, esos olores, esas comidas, esos días, esas oraciones, esos recuerdos, esos carnavales, esa Semana Santa. Empiecen y díganos lo que quieran decirnos. Yo no le voy a dar un tiempo a este podcast porque no me interesa un tiempo. Yo quiero que esto quede aquí para mí por siempre y después que pasemos queden para las futuras generaciones. Háblenme lo que quiera de la niñez, el inicio, qué recuerdan juntas, todas estas cosas, las travesuras, las tremenduras, esas lavadas en los ríos, cuando se nadaban en el río. Ramonita por ahí que se perdió en una lancha y en el medio del río por ella la fueron a buscar y a palo limpio nos dijeron que la en la orilla. Bueno, empiecen. Sí. Mira, déjame arrancar yo, porque soy la más chiquita. Arranca. Bueno, ya que yo tuve también la oportunidad de tener la conversación previa con ustedes, ¿no? Y después le damos el chance aquí a Ramonita. La niñez de nosotros en Soledad fue una niñez muy feliz. Éramos felices todo el tiempo. No pasamos por ningún tipo de penuria. Tan felices que, bueno, que teníamos una mata de tamarindo y comíamos todo el día tamarindo. Nos bañábamos en el río. Hacíamos bastante la tarea con las vargas, con todos los de la calle. Después, bueno, uno va creciendo. Fuimos a la escuela Fray Nicolás de Odena, pero antes de la escuela Fray Nicolás de Odena, fuimos a la escuela de monjas. Ahí nos metieron a las monjas para ver si a Ramonita la tranquilizaban. Nos metieron a las monjas, pero allá Ramonita peleó con una una que me quería hacer bullying y a mí no me hacían bullying. Yo no peleaba con nadie, pero yo quería que me defendiera. ¿Entiendes? Me hiciste bullying, me jalaste el cabello, listo. Ramonita la esperaba fuera en la escuela. Y ahí nada más que duramos un año porque después de un peleón, Ramonita le echó agua, como que fue que le echó agua a las monjas. Y entonces ahí nos votaron. Ahí votaron a ella, entonces mi mamá le dijo, no, yo me llevo a esta también. Enterrarla, no, nos llevaron para la Fray Nicolás de Odena, que era una escuela muy buena. Hay escuelas donde estudió todo el mundo en Soledad, los cifrinos, los orilleros, como nosotros veíamos la orilla del río, los del medio de ella, pero eran muy divinos. Los carnavales, bueno, carnavales normales con carroza, con todo. Yo era reina del carnaval casi siempre.
Coño, sí, está bonita. El tiempo me tenía jodida. Pero tengo una anécdota que yo no te la di anteriormente. Cuando fui reina, una de las veces que fui reina del carnaval o de las fiestas patronales, no teníamos nada porque teníamos que vender bote y no teníamos de dónde íbamos a sacar recursos. Pero teníamos un primo hermano llamado Caribe. Caribe tenía un volteo y el volteo nos los prestó porque el volteo iba a ser la carroza. Y entonces ahí todo el mundo la adornó con la carroza, con bambalinas, Peret, yo no sé, con perolero, Yolanda, mi mamá, tu mamá, todo el mundo. Bueno, entonces Ramonita se puso a preguntarle a Caribe, ya estaba montada en el trono atrás, me acomodaron un trono adornado con flores, con todo, con bambalinas. Yo no sé quién me dio por ahí una bodega, alguien me dio unos caramelos para zumbar caramelos. Pues. Estábamos listos y Ramonita se le ocurre preguntarle a Caribe que para qué era una palanquita que estaba ahí. Le dio la palanca y se abrió el volteo así. Hasta ahí llegó el trono, estos caramelos, toda vaina, esa taza. Caímos abajo con las rodillas peladas, todo, y hasta ahí llegó hasta ahí llegó el reinado. Hasta ahí llegó el reinado, todo para el suelo, el vestido todo sucio, roto y una gran pela que nos dieron, por inventadora. pero sí, hijo, ya te voy a pasar tu tía, sí, hijo. Mira, en realidad no nos podemos quejar de nuestra infancia. Tuvimos una infancia buena, con buenos principios, buenos valores, basados en la religión católica. Mamita y papito, bueno, esos son las génesis de todo el valor tuyo también, de tus hijos y de todo. Así que a usted le tocará pasarlo en un futuro. Así es. Entonces ahora te voy a pasar aquí a la compañera. A la compañera. Como mi hermana se puso los lentes para que no se le vean las arrugas, yo también voy a poner porque estamos en pleno sol para ver si se ve. Ella quiere agarrar vitamina D porque allá no tengo. Allá en Canadá no sale este sol aquí a Renche, entonces yo me doy mi lujo. Mira, Manuel, de verdad, son tantas cosas que yo no encuentro. La vivencia de la niña. Tú contabas uno y yo me acordaba de otro. Bueno, cuando estaba en la escuela, para empezar, mi mamá le dijo a Katy, lleve a esta muchachita hasta la escuela, llévela de la mano, no la suelte. Y la lleva y se la entrega a un viejito que nos enseñaba las letras. Primero, tenía como 5 años. Y si se le ocurre, bueno, eso lo contó Katy, yo creo. Si se porta mal, le da con una rama. Bueno, un bejuco. Y yo me macheté y cuando veo, yo trataba de soltarme a Katy no me soltaba. Y en eso que Katy me suelta, ella coge el bejuco. No joda, le quité yo ese bejuco y a que llevó palo fue tu mamá. Katy hasta la casa. Y allá la jodió mi mamá porque por dejarse pegar. Luego la pusieron a fregar por castigo, friegue. Y cuando yo pasé por detrás de ella, como Katy era bonita, blanca, tenía un pelo amarillo. No joda, la agarré por ese moño y me la llevé otra vez guindando y me volvieron a joder. Bueno, es verdad. Manuel, de verdad que sí tuvimos una niñez bonita. Inolvidable. Pero ellas, ni Katy, ni Chabela, ni Petrica, ni Luis Alberto, ni Yayita menos, llevaron tanto palo como yo, manito. Luis Alberto se llevó. Luis Alberto llevó, pero acuérdate que Luis Alberto era el consentido porque después de septiembre llegó él. Entonces, coño, mi mamá, yo no podía hacer nada, Manuel, de nada, era una paliza, pero una paliza que hasta ahorita yo se la agradezco, porque si no, quién sabe qué gran malandrón y qué gran drogón tuviera. Metiendo corón. Estuviera metiendo corón y fuera la reina del tren de Aragua. Y como Francia, nosotras dos éramos terribles con Francia. Me acuerdo que también, chiquita en la escuela, bueno, yo era la que peleaba por toditos, y Luis Alberto si estaba peleando con algún carajito, sobre todo con José Félix Carreño, tío de Nimer y de Raúl, de Raúl Rodríguez, él se agarraba a pelear mucho con Luis Alberto. Y entonces yo le decía a Luis Alberto, dame la camisa. Yo no sé de dónde sacó el reloj, pero cargaba un reloj, yo creo que era mi papá. Dame la camisa, dame el reloj, y me ponía, dale a José Félix, dale por debajo, dale por la costilla, dale un derechazo. Y venía mi mamá y me jalaba por los pelos, no joder, eso fue... Esa era una coñaza para la casa. Muchacha, que tú eres la única que anda en esa vaina, que no sé qué cosa. Me copiaban en la escuela. Y esa copiadera me quedó hasta el liceo y hasta que me gradué en la Universidad de Técnico, pero igualito me seguía copiando. Por eso te digo que yo tengo vivencia demasiado buena. Y del Río, Manuel. Mi mamá no nos podía dejar un chancito. Tía, dime. Yo en esta partecita aquí, yo quiero resaltar que en Soledad dicen que somos de una buena familia. No es que somos de dinero, no es dinero.
Es que gente honorable, gente honesta y gente de trabajo y de religión y de unión y de amor. Eso es ser hoy en día una buena familia. No es el dinero. Dinero es mucho y mal habido, por cierto. No es de dinero. Eso es lo que significa la familia nuestra. Sí. Somos una buena familia. ¿Me entiendes? Es lo que yo quiero hoy decirles aquí. Bueno, continúa, pues no les interrumpo más. Mira, Manuel, ve, era tan, mi mamá, nosotros, gracias a Dios, nos dejaron ese legado, ¿no? Nosotros íbamos, nos llevaban a misa, no, del que no quiere ir a juro, en sea juro, iba a palo, pero bueno, nosotros entendíamos eso, íbamos toda esa muchachera. También me da risa que de la escuela, como mi mamá me echaba tanto palo, yo una vez me traje una loca que le gustaba comer chirel. Una loca que le gustaba comer chirel. ¿Cómo era que se llamaba? Loca Lucrecia. La loca Lucrecia. Entonces yo le dije a Lucrecia. Mi mamá le tenía miedo a los locos. Mi mamá le tenía miedo a los locos. Pánico. Y yo decía, yo tengo que desquitarme con mi mamá en alguna vaina. Entonces le digo a Lucrecia, Lucrecia, ¿tú quieres comer chirel? Y ella, sí. Bueno, vente. Me he traído esa loca desde la plaza hasta la casa, Manuel. Y entonces la senté en el pretil ese que da frente a la casita, a la casita que era la cocina. Sí. Coño, Manuel. Y cuando mi mamá vio esa loca, verga, se puso blanca y me dijo, ¿y cómo llegó ella aquí? Yo no sé, mamá, yo no sé cómo llegó. Yo venía corriendo y esa loca venía detrás de mí y se metió detrás de mí, ¿viste? Le dije a mi mamá. ¿Listo? Una pela segura. Una pela segura, porque mi mamá sabía que yo la había traído. Mamá, ella quiere chirel. En la casa no había chirel. De vaina sí había ají dulce, cebolla. Y mi mamá le dijo, bueno, ¿quieres un bollo? Lucrecia, y se comió esa vaina. Chao. Yo me perdí toda esa vaina. Yo no sé cómo me llama esa loca. Manuel, pero son tantos chistes que si este podcast lo ven hasta en Chile, lo va a ver todo el mundo. Lo va a ver todo el mundo. La negra Petra era la hija de Mejía. Sí. Y yo estaba chiquita, yo tenía como 13, 14 años y Mejía y que estaba enamorado de mí. Mejía y que estaba enamorado de mí. Y con un gran peón borracho me dijo a mí, Ramonita, ¿tú te quieres casar conmigo? Yo le dije, claro que sí. ¿Cuál es el peo? Pues? Vamos a casarnos. Entonces él me dijo, pero tengo que ir a hablar con tu mamá. Anda a hablar con mi mamá. Pero a mí esa vaina se me olvidó, mano. Y me fui para ese río a bañarme con eso. ¿Sabes qué? Yo nos bañamos en ese Orinoco. Mira el color de Chabela blanquita. Mira, ponlo aquí. Mira la diferencia de colores. La diferencia. De tanto Orinoco. En eso yo siento que mi mamá, me dijeron las muchachas, Suelia o Josefina, no sé. Mira, Ramonita, te está llamando tu mamá. Y salí yo corriendo para la casa. Ni me acordaba yo de Mejía. Y cuando llego a la casa está Mejía con ese gran sombrero, con una gran pea así, con su camisa manga larga. Y le dice a mi mamá, y mi mamá dice, mira, tú que mandaste a hablar conmigo que te quieres casar con él. Y dije, yo, ¿cuándo? Yo no le he dicho nada. Mira, venga, ¿qué te dije yo? Usted me dijo que viniera a hablar con su mamá y su papá. Verga, hermano, ahí sacaron a mi hija, le dieron un gran empujón para allá. Yo no soy mujer de juego. Mi mamá estaba en esa máquina cosiendo y a mí me dio una coñaza, pero bueno, no importa, ya. Otra más. Pero bueno, muchas cosas. En Soledad habían mucha gente de Real, eso sí tenía Real. Los All Queens. Ellos eran de Real, nosotros teníamos calidad de enseñanza. Ajá, pero en la iglesia los bancos tenían sus nombres. Sí. Esa parte también me acuerdo de... Estaban identificados todos los bancos. Familia Reyes Chacín, por ejemplo. Reyes Chacín. Un ejemplo. Los All Queens. Lo que sea. Y lo que fuera. Familia González. A mí me gustaba sentarme en el banco de las viejas de Real. Y venía mi mamá me volvía a agarrar, párate de ahí, que ese es de la señora tal. Mira. ¿Viste cómo eran las doñas de allá del pueblo? No dejaban antes, sí. Nosotros, no. Y si no había misa y ellas no iban, el banco se quedaba vacío. Pero nadie se sentaba. Pero a mí me gustaba sentarme, Manuel, para formar peo, para que viniera. Una niñez muy linda. Mi mamá nos mandaba a arreglar la iglesia. Sí. A limpiar la iglesia y yo me montaba arriba el piano, tocaba el piano, le comíamos las hostias al cura. Yo andaba, Manuel, cuando era chiquita como en diabla. Exacto, yo no entiendo. Yo creo que sí. Yo no sé por qué yo era tan mala, que vaina es hasta con el cura.
hasta con Ay, el no, cura. demasiado bueno. Demasiado. Hay muchas vivencias, Manuel, demasiado buenas. Tu mamá me imagino que, yo no me acuerdo que tu mamá le preguntaste muchas vivencias, o sí, de pequeñita. O tu mamá era tranquila. Sí, sí. Tu mamá era muy Petrica, no se diga, eso era un pan de Dios. Eso no era Tu mamá tenía un novio que le decían boqueburro. Upa. Ajá. Ramón Román, para que oiga Caldoso. Para que oiga Caldoso. Agarra, Caldoso. Agarra Caldoso, se llamaba Ramón Román, antes de conocerte a ti, por supuesto. Sí. Y entonces le decían boqueburro porque tenía un bocón. Y en Soledad no había mucho que escoger, ¿no? En Soledad no había mucho que escoger, había y una vez mi mamá andaba buscando a Katy y Katy se quedó dormida así bajo la cama. Es que ella no contó la vaina, pero yo le había echado la verga. Entonces, vamos a echar la paja. Se metió debajo de la cama, escondía y se durmió, no sé por qué. Y mi mamá la sacó de ahí y le dio unos golpes. Te estabas escondido porque seguro que estabas con boqueburro. Ay, bueno, eso, Manuel, la mamita nos aceptaba las cosas delante de la gente, pero sí así. Pero no nos jodía mucho delante de la gente. Ajá. Pero cuando nos defendía como una leona, pero cuando entrábamos, maestro, cerraba la puerta. Que ella viene, ¿ok? Agarra la Yayita, que cuando vaya a oír esa Yayita la sacaron una vez por los cabellos, porque cuando de la procesión. De una procesión de Semana Santa, pues había un negrito feísimo que llamaba Rupa, y mi mamá le tenía rabia a todos los negros. Mi mamá con los negros, manito, ella era negra, pero ella más racista que los negros no podía ser. Es correcto. Entonces ella que cuidado más que sacó un negro, caramba, carajo, esos negros son feísimos. Y Rupa era feísimo y negrito. Y la sacó. Y la sacó y ella no estaba enamorada. Rupa era que estaba enamorado de ella. Pero ella, tranquilita, y al lado mi mamá la agarró por los cabellos y la sacó al lado de la procesión. De una gran procesión. Manuel, porque esas procesiones era para nosotros un encanto. Porque ahí aprovechábamos de bola. Ahí no podíamos ver con los muchachos escondiendo. Les perdía a mi mamá en ese coñazo de gente. Y entonces, mi mamá cuando nos buscaba, que va, tú sabes que mi mamá caminaba lento. Mira, Manuel, yo fui tan mala con mi mamá, pobrecita, desde el cielo que me perdone. Y una vez el río se metió arrechamente y mi mamá decía, no se metan ahí, y sobre todo cerca del poste. Cerca de los postes. Porque esos postes dan corriente. Y yo cogí una bicicleta. Y ella se fue para Ciudad Bolívar, hacia una iglesia, pero no sé por qué carajo, que se devolvió, o no sé por qué, y me vio a mí que yo venía por el río. Manuel, y yo me he caído casi cerca del poste y sentía de verdad que el agua temblaba. Y yo quería que mi mamá se acercara para empujarla, echarle bola. Pues. Esto no lo hicieron ninguna de las hembras. No, mi mamá me pegaba y entonces yo me iba para atrás de la cocinita y decía, Dios mío, Señor mío, si tú me escuchas, que venga un rayo y parta a mi mamá en dos. Vaina de muchacho, que muchacho no es gente. Muchacho no es gente. Muchacho, el perro no es gente, decía el abuelo. No, Manuel, no son muchachos. Sí, eso era nada más que una introducción poquita. Nada más que la niñez. No, Manuel, tenemos demasiadas cosas. Muchas cuentos. Porque Manuel, cuando llovía, la cera de la casa era un jabón. ¿Te acuerdas? Yo creo que se tiraron. Yo creo que ustedes se tiraban por esa bajada de la acera y caía uno al platanal de barriga. Nosotros es que todavía esa agüita está ahí, que entonces es una agüita misteriosa que tú no sabes de dónde sale. Verga, vale. Que todavía cuando llovía, yo me tiraba así de pullón por la acera y ¡pum! Caía ya todo coñazo, no importa. Hay uno nunca... ¿Qué es lo que tú dices de los huesos? Que nunca nos reventamos. Nunca nos reventamos. Todavía hasta el sol de hoy nunca nos hemos fracturado nada. Chamo, era tanto el pescado frito que nos daba mi mamá. Es que no había más que comer. Mira, pescado frito en la mañana, pescado salado en la tarde, pescado pisillo, guisado, asado, coño. Demasiado vitamina teníamos. Nunca se nos reventó ningún hueso. Fósforo, calcio, potasio, toda vaina en ese poco hueso. Y no le podíamos pedir más nada. Porque eso era lo que había de comer. Pero yo me tiraba en una concha de tortuga, Manuel. Las conchas grandes de tortuga. Que tienen un finito. ¿Te acuerdas de las conchas de tortuga? Del cerrito. Las conchas de Terecay. No, pero la grande, la de tortuga, donde yo me podía sentar. La que cazaba chinto. La que agarraba chinto. La que cazaba chinto. Sí. Y en esa vaina me tiraba yo del cerro y caía casi en la cocina. Muchachos, todo es coñeta, todos esos grandes golpes. Para uno matarse. Mira, un inciso aquí. Háblenos de sus comidas. Más o menos. Mi mamá díganos, por ejemplo, en una semana típica que comían el lunes tal cosa, más o menos, es que esto va a quedar grabado. Allá no había menú. Allá no había.
Cuéntanos, ¿cómo se levantaban a las 5, a las 3? Porque yo sé que se levantaban temprano a limpiar todo el mundo. No, me ponía a moler maíz a mí. Ramonita Ajá. molía maíz, yo Y nunca Katy molí. también, Y Katy también, pues tienen esos, tu mamá tiene esos brazos de tanto mole maíz. Usted también tiene brazos duros. Yo no Mire, mi molí tía maíz. Petrica Molíamos también. maíz en la mañana, Manuel, y sacábamos en una totumita lo que botaba el maíz y eso se le echaba azúcar. Oño, será tremendo guarapo. Y después, Sí, Manuel, bollo para esa gran muchachera. ¿Tú crees que iba a haber queso, mortadela, jamón? No. Mantequilla de vaina. Mantequilla de vaina. Un gran bollón de este tamaño con guarapo. Y tampoco guarapo con leche, cuando había leche. Guarapo negro. Guarapo negro, Manuel. Guarapo Ese negro, era el sí. desayuno. Y de ahí para la escuela. Pero imagínate, Ajá. Luis Alberto, Pastor, 11, Yaya, 11. 11. No, Mucho. Mira, un Mucha paquete de harina comida. pan le quedaba corto. Un paquete de harina le quedaba, bueno, no había harina pan en Entonces, esa claro, época. a nosotros no nos daban real y que toma para la merienda. ¿De dónde? Pero ya había almuerzo en la escuela, en Fray Nicolás. Había almuerzo, pero En cuando Fray Nicolás llegamos a la un casa, ajá, y al llegar a la casa en la tarde, nos daban la comida. y la comida ¿A no qué hora había llegaban? ¿Ah? ¿A qué hora llegaban más o Como menos? ¿A qué hora llegaban? Como a las 1:30, 2 de la tarde, pero ya veníamos a almorzar. Ya veníamos comiditos. Ya venía como que allá nos daban, pues te digo, arroz con carne molida. Ajá. Ya, y agua. Ya está listo. Y un menestrón horrible que yo no me lo comía, sino que me lo metía en los zapatos, Manuel, y salía caminando, chuaca. Porque a él no le gustaba, le daba asco. Un menestrón horrible, pero había que comérselo. Había que comérselo Había que obligado. comérselo, entonces me lo metí en los zapatos. Ay, era un bochinche. Mira, eso era la comida, en verdad. Y Y después- en la tarde el pescado. En la tarde era Exacto. pescado con ¿A qué hora arepa. comían? ¿A qué hora comían? ¿Cómo hacían En ahí? la mañanita antes de irse para la escuela, tipo 6 de la mañana, ¿verdad? No, 6:30 yo digo- estamos listos. Sí, Después que llegaban, ¿a qué hora comían en la casa? en la tarde ya tipo, cuando llegaba mi papá de su guardia de las lanchas, como a las 4 de la tarde, ya esa era la cena. Allí era el pescado, no había más menú. Ahí había pescado. pescado frito con el mismo bollo, o pescado frito con arroz, espagueti con pisillo, pero todo el tiempo No, pescado salado, no, y venado salado. Mi papá traía venado salado. A veces. Traía, a veces cuando pescaba, traía baba. La baba es pisilladita, parece pollo. ¿Qué más? Iguana. ¿Chigüire? No, iguana. Iguana. Tu iguana. mamá ¿Chigüire? come, tu mamá Katy todavía le encanta el huevo de la iguana. Sí, ella se Nosotros acuerda. no Y huevo comíamos la y carne. huevo de terecay. Huevo Y, de terecay. ay, no, eso es Yo machete, comí. el huevo terecay con sal. ¿Tú comiste? Sí. Claro. Sí, no, terecay, pero terecay ya solamente cuando salían a la pesca. Salía Chilti, Mira, salía mi ¿y papá. chigüire, tía? Chigüire. Claro, el chigüire es Lapa, chigüire. Lapa. Nosotros comimos variado. Ahora sí, yo pienso para comer. Manuel, yo me acuerdo de ustedes una vez que su mamá los odió a los 3. Porque yo iba llegando a la casa y el negro, Manuel, Gustavo, brincando arriba de la tapa del horno de la cocina. ¿De quién? De Katy. Ay. Brincaban y reventaron esa mierda. Y Katy cuando llegaba los odió. Katy también era machete para echar palo. Katy era buena para echar palo. Sí. Katy salió el adia. A uno sí, pero a los nietos ni de vaina. No, los nietos no cacan. No, Ni de vaina, no. Sí, Los pero nietos para ustedes consentirlo. le reventaban la tapa de la cocina, hacían maldades. No, manito, pues, esa maldad con todos esos perros, mataban a esos perros a pedra. No, eran terribles con Osmar y Omar de Jesús. ¿Algún juguete favorito que tuvieran? ¿Cómo eran los juguetes de ¡Ay, antes? juguetes! ¿Eres loco? Tú eres loco. Allá. No, yo tuve una muñeca que me regaló mi padrino, Ajá. pero Ajá. entonces... ¿Qué padrino? Mi padrino Yanni. El padrino Jan, el viejo malísimo, aquel que se murió de un infarto por estar jodiendo al hijo. ¿Te acuerdas? Bueno, eso lo dejas así, ese viejo está muerto ya. Mira, Pero- y la muñeca tenía una cara como de cerámica, de vidrio, no sé qué era. Y Ramona, por andar de jodedora, andaba con un novio, Ramona, la vieja, la de Upata, en una Upa. lancha, y mi mamá no la dejaba salir sola y me casquetaron a mí, que tenía como 4 años, mi muñeca. La lancha pegó con una piedra y nos estábamos ahogando. Yo me acuerdo de eso. Oh, A mí no me gusta. Y el novio de Ramona se llamaba José. Oíste, Miguel ¿José Flores. upa, Miguel. Se llamaba Anota. José. Sí, lo que se Ramona José no sabe. Quijada, José Quijada. Bueno, de Ay, todas maneras, papá. Ya Ramona no se acuerda. Ramona no se acuerda de esa vaina.
Y entonces, Chama, y esa fue la única muñeca que tuve. Y eso llegando al Degrero. Llegando al Degrero chocó, estaba abajo, era tipo Semana Santa y chocó. Y después mi papá fue con la lancha y le dio unos grandes canaletazos a José y a Ramona. Por llevarme a mí. Y a mí ¿quién me sacó? ¿Pero qué pasó con la muñeca? No, la muñeca se fue, yo nunca la más. Se Nunca la fue, vi. La otra vale. muñeca que se la dieron a mami. Esa Esa es Yayita. Ah, no, Yayita tiene un Entonces cuento. la pregunta a Yayita, ¿cómo fue su muñeca? Le preguntas a Yayita qué le pasó a ella con la muñeca, que la Como única muñeca muñeca que me regaló a mi mamá. Pero éramos tantas hembras, Manuel, ¿de dónde mi mamá iba a sacar muñecas? Pero ni de trapo. Mira, papito, pero una cosa muy importante, ¿ves? Que como la niña de nosotros fue tan pura, tan inocente, nosotros jugábamos con tierra, con piedra, jugábamos de bodeguita y hacíamos unos mazamorras de barro y eso era un pedazo de carne. Y págame, te me pagaba con una piedra. Y 3 piedras eran 3 panes. Y un rolo de palo era otro rolo de costilla. Ajá. Entonces nosotros jugábamos con eso. Y para nosotros eso no había iPad, no había eso, nada, ni muñeca, ni carrito, ni televisión. Nada. La única televisión que había, oye Magali, que esto lo vas a ver tú, la única televisión que había estaba en la casa tuya, en los Tobar, ahí junto del balcón. Del balcón donde sale muerto, que jode, a mí me sale un muerto ahí. Bueno, entonces el papá de Magali, cuando veía a la muchachera, estaban nosotros todos arrumados así pegaditos, viendo los caballitos y eso era un rayero, pero nosotros felices cuando llegó la primera televisión allá. Y llegaba el papá de Magali y nos cerraba la ventana cuando yo ese viejo era malo. Bueno, puedes poner todo menos no el viejo no era malo para que sí. No, Magali sabe que ese viejo era tremendo. Sí. Se los echaba palo a ellos que jode también. Mira. No, dale candela con todo. Dale con todo, que sea. Aquí no hay nada, aquí no hay bullying, aquí no hay filtro. Me hicieron recordar la casa de bareque de los abuelitos. ¿De dónde sacaron ese bareque, por ejemplo? Eso lo hacía mi papá, eso era barro. ¿De dónde? ¿De la tierra? No, del barro, el barro era como el cemento. Ajá, ¿okay? No, mi pregunta es, ¿de dónde lo trajeron? ¿De ese cerro? Tiene que ser el del cerro, Manuel, sacaban esa tierra roja. Era como una tierra roja que la mojaban con agua y la iban pegando así. Pegaba como cemento. Y el bajareque eran de las matas, de las ramas así grandes y mira cómo lo hacían, ponían palos y ponían entre sí. Y eso pegaba como cemento, ahí no se metía el agua. No se metía el agua. No, ni las culebras. Nada, tampoco. ¿Será que le tenía mi papá una vez? Nos despertamos mi papá dando gritos con un gran culebrón enrollado abajo, no. De verdad que, Manuel, de verdad que hay chistes y más chistes. Yo le decía a Luis Alberto, hoy es el día de matar pájaros. Pero la inventadora era ella. La inventadora era ella. Luis Alberto era más chiquito. Sí, era como 2 años. Yo tenía 12 y Luis Alberto 10, pero Luis Alberto tenía una gomera fina. Oye, ese bicho no pelaba. Y entonces nos íbamos para el cerrito y allá en el cerrito vivía una viejita. Ya no me acuerdo cómo se llamaba la viejita. Y entonces nosotros matando pajaritos, chicos, pobrecitos. ¿Vale? Y los matábamos, hacíamos candela y los zancochábamos y no los comíamos. Así como tú, Manuel, ustedes también hacían eso. Ajá, yo también hacía eso. Ajá. Ellos eran con nosotros con otro pajarito perdiz, no sé cómo era que se llamaba la chiquita. Pájaro, es que fuera. Bueno, no sé si vas a poner esto, pero eso no. Pero es que no has oído. Se me viene una pregunta. ¿A quién fue de las mujeres el primer novio que aceptó mamita? Cuéntenme. A Ramona. Mi mamá Carmita. A mi mamá Carmita fue la primera que le aceptaron el novio porque mi mamá se lo impuso. ¡Ay, ya lo diva! Le digo, tipo hindú. Usted se va a casar. Porque era padrino de ella. Él era ahijado. Él era ahijado de mi mamá. Más hindi más. Y ese fue un matrimonio impuesto. Ese fue un matrimonio impuesto y mi mamá lo aceptó. Porque y mi mamá Carmita, ella le gustaba era Casimiro. A ella le gustaba era Casimiro. Casimiro Milano. Ese era el novio de ella. Eso es lo que a ella le gustaba de chiquita. Pues. Ese era su novio bello, pero bueno, mi mamá quiso que se casara con Majindima y bueno, fue el primer novio. Sí. Y después Ramona. Pero Ramona no estaba preñada. Ramona se casó con Miguel porque Miguel trabajaba cuando estaban haciendo el puente Angostura. Perdón, Rosario tuvo primero a Lionel. Pero no fue aceptado ningún novio. Bueno, ok. Rosario. Lionel nació, ¿no? Lionel nació, ahí no hubo novio aceptado. Ajá. Después pasamos a Ramona. Sí, Ramona. Pero no, se me fueron muy lejos. Ajá. Esa historia es poco contada, la de Lionel. Cuénteme un poco de eso, porque esto queda aquí grabado. Hablen en vida. Tomás, no. Pilar.
Pilar. El El papá, papá de Leonel Medina se llamaba Pilar. se llamaba Pilar Medina, que creo que era el abuelo de los muchachos de Siboney Calixto. Sí, creo que por ahí es. Sí. Por ahí va la cosa, los Medina, ¿no? Ajá. Pilar. ¿Cómo fue este romance? Bueno, no, ese fue de Rosario, manita. Eso fue que él la conoció cuando ella cantaba en la radio y se enamoró de su voz. Se enamoró de su voz y después la llamó que la quería conocer y ahí salió Leonel Medina. ¡Upa! El mago. Leonel Medina, un saludo allá en Perú, Leonel Medina, el mago de los controles, más nada. Y entonces, después, bueno, ella se quedó con su muchacho y Pilar se volvió a casar, hizo su familia y bueno. De ahí vienen los primos Leandro Medina y Antonio Medina. Y, bueno, y después Rosario se casa con Martín. ¿Cuánto tiempo? Tuvo a María Rosario y a Martín. Más nadie. María Rosario, Martín y Leonel. Ah, no, no, sí. Leonel no. A Martín y María Rosario. Listo. Martín y María. Después yo tuve un novio. Petrica. Después vino Petrica, no, antes de eso. Petrica. Petrica. Petrica tenía un novio. Ahora podemos hablar todo, como ya Petrica está en el cielo también. Ella no va a oír, ella va a decir, coño, me están echando paja ustedes. Sí. Petrica desde el cielo va a decir que le estamos echando paja, pero ella tenía un novio que ella quería mucho, que se llamaba Rafael Barazarte. Y Tomás Lara. Bueno, eso ¡Upa! Tomás Lara fue el primero, su primer novio de muchachita. Ella lo quiso mucho y lo amó mucho. Y después tuvo otro novio que se llamaba Rafael Barazarte. Ese está muerto también. Listo, no, Tomás no está muerto. No, Tomás no, Dios le dé vida y salud. Ok. Entonces, y después se casó con Omar Vallejo, agarrando que sea fallo. Agarró que sea fallo. Agarró al minero. Listo. Y a Omar Vallejo le decían, te casaste con una orillera. Esa era la pregunta que le iba a hacer. Y después viene tu mamá. ¿De dónde sale esa historia de las orilleras? Porque yo la he escuchado, pero relátenla ahí, déjenlo aquí grabado. No, hijo, porque vivíamos en la orilla del río, se puede decir. Sí. Vivíamos a 100 metros del río, entonces la gente de allá arriba de Soledad nos llamaba, decía a la gente que vivía allá, eran las orillas. Nosotros no éramos tan orilleras, porque nosotros vivíamos un poco más arriba. Como 50 metros. Pero, no, como 100 metros. Soelia sí era orillera. Soelia sí era orillera y mucha gente la que vivían por ahí. Pero nosotros no, porque nosotros vivíamos más arriba. Pero de todos modos, nosotros vivíamos allá abajo, en el río, en la orilla. De todas maneras decían, mira, con la familia Medina, ¿cuál Medina? Las orilleras. Ahí sabía. No había más Medina. Mira, tú sabes que hay un cuento que tenemos del liceo, cuando veníamos del liceo, Manuel. A nosotros nos daba pena decir que vivíamos en Soledad, ¿no? Entonces, todos los que agarramos, por lo menos cuando yo estaba en el Tomás de Ere o en el otro liceo, agarramos el autobús y el chofer decía, la parada para los embajadores de Soledad y nadie se paraba. Y en la otra parada era como 1 kilómetro. Y nosotros con ese gran solazo nos quedábamos por pena, claro, venían todos esos muchachos del liceo y toda esa jodedera tú sabes, high school, que no se perdona, ahí no hay piedad para nadie. Mira, nos quedábamos como 1 kilómetro, el viejo nos dejaba por allá lejísimo, veníamos con ese gran solazo para atrás, calladita. Todas las de Soledad, calladita, nadie se bajaba. Los embajadores de Soledad a la parada, listo, pues, ¿qué fue? No, demasiado bueno. No, mira, mi amor, cuéntale de la mamá de los novios. Estamos en la época. No, pero antes de llegar a ese novio, cuando Chabela fue reina, antes de eso, nosotros teníamos que vender. Teníamos votos, era como unos stickers, una cosita. Y uno le ponía aquí a la gente de buena, mira, para colaborar con la fiesta de Soledad, pero ese era el voto para Chabela. El que más vendía, más ganaba. Pero a nosotros nos hicieron trampa con una de Soledad. Una de Soledad que se llamaba Sara Romero. Pero entonces, yo le digo a Chabela, siempre inventadora, Chabela, pero vamos a vender para el Tigre. ¿Viste cómo inventábamos Soledad para el Tigre sin que mi mamá? Al Tigre. Sin permiso. Entonces, andaba Soelia. Ay, no. No sé si andaba Soelia, yo creo que andaba Soelia. Sí. ¿Qué edad tenían ustedes, más o menos? ¿De qué edad estamos? Yo tendría como 15 años. Yo tendría como 17. Bueno. Y para el Tigre sin permiso. Sin permiso, y entonces le pedimos la cola. Eso fue en el peaje. En el peaje del puente. Como no teníamos real para ir para el Tigre, le dijimos a una ambulancia que se paró, párese. Señor, nos puede dar la cola para el Tigre, ¿viste? Bueno, pero fue ella. Que tenemos que vender unos votos. Bueno, móntense atrás. Pero las ambulancias tienen como
¿cómo se Unas llama? ventanitas. Unas ventanitas que tú te puedes comunicar con el chofer. Y le dije al chofer, ¿Ve lo que le dijo el chofer? hola, mira, manito, nosotros queremos correr aquí como corren en las ambulancias cuando llevan muertos, cuando llevan enfermos. Y se macheta esa ambulancia, 180 por esa recta el tigre. Quedamos asustadísimos. Y yo le decía, prende la campana. Y el bicho Prende no, ¿cómo se llama? La alarma, la vaina esa. Verga, nos echamos media hora del peaje del tigre. Y después nos digo por allá, bájense aquí. Ahí nos bajamos y salimos en machetas, asustadísimos. No, demasiado. Y de regreso nos vinimos, pedimos la cola de un autobús, tuvimos que venir parar porque no había puesto. Y nos vinimos sentados en el suelo. Pero vendimos bastante. Pero vendimos todos los votos. Ay, verdad. qué locura. Lo que pasa es que era una época muy sana, Manuel. Sí, una época sin sana, duda. una época donde había confianza, donde nadie se metía con nadie, nadie buscaba hacerte maldad, absolutamente nada, cero. Drogas puede ser que había, pero nosotros no sabíamos de eso. Pero nosotros no sabíamos de eso. Eso sí fue de verdad que era por maldades, pero nada de droga ni de bochinche, no habían violaciones, no había nada. Nosotros podíamos, un día yo vengo con Chabela y estábamos chiquitas, y eso no es mentira para el que esté escuchando esta vaina, porque tengo aquí la testigo. La testigo. Sí, yo tendría, más o menos, Chabela tendría 10, 12, 14 años. Y nos fuimos por un velorio de un viejo que se había ahorcado, porque allá se ahorcaban cada momento. Era más barato. Verga, era más barato, coño. Uno se tiraba y ya no tenía. Eso viejos se ahorcaban. Un día se ahorcó un compadre de mi mamá, que se llamaba David Arroyo. Y yo salí de la escuela porque cuando decían, hay un horcado, no joder, será para nosotros una fiesta, corre para ver el horcado. Y yo llegué con Manuel, me metí en el cuarto y el viejo todavía le caía la babita, o sea que estaba recién ahorcado. Ese bicho todavía estaba. Y yo por maldad iba a casa de mi mamá corriendo, mamá, a que no adivina quién se ahorcó. Primero tenía que... Guess what, como dicen los chamos. Así le decía ella, mi mamá, adivina. Y mi mamá, ¿qué muchacha? No, su compadre David Arroyo. Mira, Manuel, estaban velando una vez a otro que se había ahorcado por la pichincha, lo que llamaban la pichincha. Y mi papá andaba con nosotros y nos dijo a Chabel y a mí, yo me voy. Eran como las casi 11:30, 12. Y yo, ay, no, papá, nosotros no vamos ahorita. Estábamos echando bromas con la Sifonte, riendo y toda esa broma. Y a mí me dijo Elena, mira, anda, vete, porque tú tienes el espíritu burlón. Tú tienes un espíritu burlón y te puede salir ese espíritu. Yo dije, ¿qué espíritu burlón? Qué joda, qué coño. Y me vengo con Chabela caminando. Yo tranquilita caminando. ¿A qué hora? Veníamos por el puerto de las lanchas. ¿A qué hora? No jodas, a las 12. Como a las 12, ya era medianoche, ya era como medianoche. Manuel. Es la hora buena. La hora de la sayona, de la verga de esa. Manuel, y nos han pegado un gran grito. Manuel, un gran grito que aquí está Chabela. Sí. Desde el puerto de las lanchas. Casi a la mitad de la calle. Más allá, casi llegando a la casa, conseguimos una puerta. Conseguimos una puerta abierta y estaba un señor afuera y nos metimos dentro de la casa. ¡Ra! Pero el grito era Manuel sin respirar. ¡Ay! Y yo, Chabela, corre, que nos salió la sayona, la vaina, la cosa que lo traíamos. Y como lo traíamos atrás, Manuel, pero durísimo, Manuel, eso no se nos olvida. No se nos olvida. Manuel, más de 5 minutos gritando. Algo extraño. Y el señor, oye, el señor como nos ve que entramos, y él sabía pues que Soledad por el río, por tantas cosas salían tipo de cosas raras, pues. Y entonces el señor estaba afuera fumando, me acuerdo, un señor Bellorín. Y entonces, casi Bellorín.